Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y muchísimas especulaciones en las redes sociales, la ruptura de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, lo sé, es una noticia que a muchos nos tomó por sorpresa, y a algunos incluso nos rompió el corazón. Durante los próximos minutos, vamos a intentar desentrañar un poco este misterio, a analizar las posibles razones detrás de esta separación y, sobre todo, a separar la verdad de la ficción. Porque en el mundo del espectáculo, ya saben, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que comparto en este canal, si disfrutan de estos análisis y chismecitos del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Mert y Afra, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, una pareja que nos enamoró con su química en pantalla y que, aparentemente, también irradiaba amor fuera de ella. Los vimos juntos en alfombras rojas, en eventos sociales, en fotos robadas por los paparazzi, todo apuntaba a que eran la pareja perfecta. Su relación se consolidó, como muchos de ustedes saben, durante el rodaje de la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy, como se le conoce internacionalmente. Allí interpretaron a Seyran y Ferit, dos personajes con una relación tormentosa, llena de altibajos, pero que al final del día, se amaban profundamente. Y tal vez, esa intensidad de la relación en la pantalla se trasladó a la vida real, creando un vínculo especial entre Mert y Afra. Durante meses los fanáticos de la serie y de la pareja, alimentaron la esperanza de que su amor fuera genuino, un amor que trascendiera la pantalla. Y para su deleite la confirmación llegó, Mert y Afra eran oficialmente pareja. La noticia explotó en las redes sociales. Fotos de ellos juntos, vídeos de sus salidas, declaraciones sutiles en entrevistas, todo confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, y su relación era vista como un modelo a seguir. Pero como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Hace unas semanas, los rumores comenzaron a circular. Rumores que hablaban de distanciamiento, de discusiones, de falta de tiempo para la relación, rumores que al principio, muchos tratamos de ignorar, aferrándonos a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. Mert y Afra anunciaron su separación. Un comunicado breve pero contundente donde ambos expresaban su respeto mutuo y pedían privacidad en este difícil momento. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de sorpresa, de tristeza y, por supuesto, de especulaciones. Y aquí es donde entramos en el terreno de las posibles causas de la ruptura. Porque, seamos honestos, un comunicado oficial nunca revela la verdad completa. Siempre hay detalles que se quedan en la sombra, motivos que solo la pareja conoce. Pero como buenos detectives del corazón que somos, podemos analizar la situación y tratar de llegar a algunas conclusiones. Una de las teorías más extendidas es la incompatibilidad de agendas. Ambos, Mert y Afra, son actores muy solicitados, con proyectos que los mantienen ocupados durante largas jornadas y que los obligan a viajar constantemente. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener una comunicación constante y la imposibilidad de conciliar sus compromisos profesionales con la vida en pareja, podrían haber sido factores determinantes en la ruptura. Es difícil mantener una relación cuando ambos miembros están constantemente viajando, grabando o promocionando sus trabajos. La distancia, aunque sea temporal, puede erosionar el vínculo y generar tensiones. Pensemos en el ritmo frenético de rodaje de una serie como Yalan, con jornadas interminables, cambios constantes de locación e incluso compromisos promocionales en diferentes países. Esto sin duda impone una presión enorme sobre cualquier relación, por sólida que parezca. A esto hay que sumar la necesidad de asistir a eventos, estrenos y galas, lo que reduce aún más el tiempo libre para dedicarse a la pareja. En este contexto, encontrar momentos para conectar, para relajarse y para disfrutar de la compañía del otro se convierte en un verdadero desafío. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es la presión mediática.
Estar constantemente en el ojo público, ser objeto de la atención de los paparazzi y de los comentarios en las redes sociales, puede ser asfixiante para cualquier pareja. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de responder a las expectativas de los fanáticos y de lidiar con los rumores y las especulaciones, puede generar un estrés considerable y afectar la relación. Mert y Afra, al ser una pareja tan mediática, seguramente sintieron esa presión de forma aún más intensa. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada uno de sus gestos era interpretado y cada rumor era amplificado por las redes sociales. Imagine la sensación de no poder salir a la calle sin ser fotografiado, de que cada cita se convierta en un titular, de que cada comentario en redes sociales sea interpretado como una señal de crisis. Esta constante vigilancia puede generar una paranoia y un estrés que terminan afectando la intimidad y la confianza en la pareja. Además, la presión de los fans para que la relación sea perfecta, para que se parezca a la de sus personajes en la serie, puede ser muy agobiante. Es difícil vivir bajo la constante comparación con una fantasía televisiva. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se haya acabado el amor. A veces las relaciones terminan sin una razón aparente, simplemente porque el sentimiento se desvanece, porque los caminos se separan o porque las prioridades cambian. El amor es algo complejo y misterioso, y no siempre podemos controlarlo. Es posible que Mert y Afra, a pesar de quererse y respetarse, hayan llegado a la conclusión de que ya no eran compatibles como pareja y que lo mejor era tomar caminos separados. A veces, la química que se siente al principio de una relación se va desvaneciendo con el tiempo. Las personalidades pueden chocar, las expectativas pueden no cumplirse y las diferencias pueden volverse irreconciliables. Incluso el amor más intenso puede enfriarse si no se alimenta constantemente con atención, comunicación y compromiso. Es posible que Mert y Afra, después de un tiempo juntos, se hayan dado cuenta de que sus vidas iban en direcciones diferentes y que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Por supuesto, también existen rumores más escandalosos, que hablan de terceras personas, de infidelidades y de conflictos irreconciliables. Pero sinceramente creo que estos rumores carecen de fundamento y que no vale la pena darles credibilidad. En el mundo del espectáculo, ya saben, siempre hay alguien dispuesto a inventar historias y a difamar a los famosos. Lo importante es no dejarse llevar por el sensacionalismo y mantener una actitud crítica ante este tipo de informaciones. En estos momentos, es crucial recordar que las celebridades también son personas con sentimientos y vidas privadas. Difundir rumores infundados puede causar un daño enorme a su reputación y bienestar emocional. Es importante ser respetuosos y evitar alimentar el morbo, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como una ruptura amorosa. Independientemente de las razones que hayan motivado la ruptura, lo cierto es que Mert y Afra ya no están juntos. Y eso es algo que debemos respetar. No debemos juzgarlos ni criticarlos ni especular sobre su vida privada. Simplemente debemos desearles lo mejor en el futuro y confiar en que ambos encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. En lugar de centrarnos en los motivos de la ruptura, deberíamos valorar la relación que tuvieron y el impacto que generaron en sus fans. Mert y Afra fueron una pareja que inspiró a muchos y que demostró que el amor puede surgir incluso en los entornos más difíciles. Es importante recordar los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales. En definitiva, la ruptura de Mert y Afra es un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. El amor es algo frágil y complejo, y no siempre podemos controlarlo. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante, con la esperanza de encontrar la felicidad en el futuro. La vida está llena de altibajos, de encuentros y despedidas. Lo importante es no rendirse y mantener una actitud positiva ante los desafíos. La ruptura de Mert y Afra puede ser una oportunidad para que ambos crezcan como personas y para que encuentren la felicidad en sus propios términos. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Hemos intentado desentrañar un poco el misterio de la ruptura de Mert y Afra, analizando las posibles causas y separando la verdad de la ficción. Recuerden que en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen y que siempre hay que mantener una actitud crítica ante la información que recibimos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo.
¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Mert y Afra? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la separación? Me encantaría leer sus opiniones. Además, me gustaría saber qué otras parejas del mundo del espectáculo les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Hay alguna relación que les genere curiosidad o sobre la que tengan preguntas? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero antes de irme definitivamente, me gustaría agregar una última reflexión. Más allá de las posibles causas de la ruptura de Mert y Afra, creo que es importante recordar que las relaciones son un trabajo constante. Requieren esfuerzo, dedicación, comunicación y, sobre todo, respeto mutuo. No basta con el amor y la atracción inicial. Es necesario cultivar el vínculo día a día, superar los obstáculos juntos y adaptarse a los cambios que la vida nos presenta. Tal vez en el caso de Mert y Afra, las circunstancias externas hicieron que fuera imposible mantener esa relación a flote. O tal vez simplemente no lograron encontrar la fórmula para superar los desafíos. En cualquier caso, lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y recuerden suscribirse al canal, es gratis. Y al hacerlo me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad de amantes del mundo del espectáculo. Los espero en el próximo vídeo. Ahora sí, ciao ciao.